Lo trataron como a un siervo, sin saber que él era el verdadero propietario de la casa, la gran mansión situada en la cima de una colina en Andalucía, pintada de un blanco resplandeciente, adornada con balcones tallados, y rodeada por un jardín cuidado con rigor militar. Era el orgullo de una familia que se creía invencible. En su interior el mármol brillaba en cada rincón, y los destellos de las lámparas de araña parecían resonar con el orgullo de quienes allí vivían. Pero tras los muros impecables flotaba una tensión invisible alimentada por la arrogancia de los hijos del difunto patriarca y la presencia de un hombre al que todos consideraban un don nadie, el viejo guardián. Había llegado unas semanas después del funeral del padre. Un hombre respetado, duro, pero generoso. Los hijos del patriarca, 3 varones y una mujer, no tardaron en tomar el control de la casa y de los negocios, relegando al anciano a la pequeña caseta del servicio junto a la verja principal. Apenas le habían hecho preguntas. Les habían dicho que había sido contratado por recomendación un antiguo hombre de confianza del padre. Pero con su ropa gastada, su aire siempre tranquilo y su silencio casi perturbador, lo tomaron por un simple viejo incapaz de tener una utilidad real. El hijo mayor, Alejandro, ahora al frente de la empresa familiar, siempre lo miraba con condescendencia. Le gustaba dar órdenes, a menudo inútiles, solo para afirmar su autoridad. El segundo hijo, Marcos, era más taimado, y nunca perdía la ocasión de burlarse del anciano delante de los demás sirvientes. La hija Isabel, por su parte, ni siquiera lo miraba. Consideraba que hablar con un guardián era una pérdida de tiempo. Solo el Benjamín, un poco menos cruel, se contentaba con ignorarlo sin un desprecio evidente. Cada día el anciano daba una vuelta a la casa al amanecer. Comprobaba las cerraduras, observaba los caminos, limpiaba la verja sin decir nada. Nunca respondía a los insultos, a las burlas, ni siquiera a las órdenes absurdas que le lanzaban con desdén. Cuando hablaba lo hacía con una lentitud casi desestabilizadora, una voz grave como venida de otro tiempo. Parecía verlo todo, sin entrometerse jamás en nada. Un día, mientras la familia se reunía en el gran salón para discutir el futuro de los negocios, un hombre con un traje oscuro, que llevaba un maletín de cuero gastado, se presentó en la puerta. Era el abogado del patriarca desaparecido desde el funeral y de quien nadie se había preocupado realmente desde entonces. Entró sin decir palabra, se sentó tranquilamente y depositó el maletín sobre la mesa de centro. «He venido a leer el testamento», dijo con tono solemne. La sala quedó de repente en silencio. Los hijos intercambiaron miradas. Ya habían empezado a repartirse los bienes entre ellos. Algunas cuentas bancarias habían sido vaciadas, propiedades vendidas a escondidas, las empresas reorganizadas. Creían que todo les pertenecía por derecho. El testamento no era para ellos más que un detalle administrativo. Pero cuando el abogado abrió el documento, su voz cambió de tono. Empezó a leer en voz alta con una lentitud intencionada. Las palabras eran claras, impactantes, implacables. El testamento había sido modificado unos meses antes de la muerte del patriarca en presencia de testigos legales. El silencio cayó pesadamente sobre la sala cuando leyó esta frase: «Lego la totalidad de mis bienes, empresas, propiedades y haberes a mi hermano mayor, a quien elegí proteger en silencio todos estos años». La hija soltó una carcajada pensando que era una broma. Los hijos se levantaron furiosos creyendo que era un error. «¿Qué hermano?», gritó uno de ellos. «Nuestro padre no tenía ningún hermano», se enfureció otro. Pero el abogado imperturbable señaló la puerta de entrada. Y allí, en el umbral, estaba el viejo guardián. Su mirada era la misma, apacible e insondable. Pero en ese momento, algo en su aura había cambiado.
El abogado se levantó, le tendió la mano y dijo: «Señor, ahora puede ocupar su lugar». El estupor en la sala era palpable. Nadie se movía. Uno de los hijos retrocedió instintivamente como si viera un fantasma. El abogado explicó entonces toda la historia. Décadas atrás, el patriarca y su hermano habían construido juntos el primer negocio de la familia, una pequeña tienda que había prosperado. Pero a causa de celos familiares y amenazas de parientes codiciosos, el hermano mayor, el hombre que todos tomaban hoy por un guardián, había decidido apartarse para proteger su legado. Había abandonado el país cambiado de identidad, dejado toda la gloria a su hermano menor, con la condición de que sus esfuerzos nunca fueran dilapidados. El patriarca había prometido velar por los bienes, esperando el regreso del verdadero propietario. Ese momento había llegado por fin. El abogado sacó un segundo documento, una copia del acuerdo firmado entre los dos hermanos, autentificado legalmente. Había incluso fotos, cartas, pruebas irrefutables. Los hijos estaban demasiado atónitos para hablar. Su arrogancia se había evaporado, dejando paso a un terror frío. Todo lo que habían creído poseer ya no les pertenecía. El anciano avanzó lentamente, se detuvo en medio del salón. Los miró a cada uno, uno por uno. Ninguno pudo sostenerle la mirada. Luego, en un silencio solemne, declaró: «Me habéis mirado como a un mendigo. Me habéis tratado como a un siervo, pero fui yo quien construyó esta casa». La atmósfera en la sala se volvió tan pesada que se podría haber oído respirar. El suelo parecía hundirse bajo los pies de cada uno de los hijos. Ninguna palabra salía de sus bocas. La imagen que tenían de sí mismos, la seguridad con la que habían caminado por esa casa todos los días, acababa de desmoronarse como una estatua de arcilla bajo la lluvia. El anciano se volvió lentamente hacia el abogado y asintió con la cabeza. El abogado, obediente como un secretario bien entrenado, abrió una nueva carpeta que contenía documentos. Puso varios papeles sobre la mesa. Títulos de propiedad, escrituras, de registro de empresas, extractos bancarios, todo a nombre del anciano. Este último no solo era heredero, ya era el propietario legal desde hacía varios años. El patriarca había anticipado su propio fin. «¿Cómo es posible?», murmuró finalmente el hijo mayor, incapaz de asimilar lo que acababa de oír. Pero el anciano respondió: «Cuando se vive en la ilusión del poder, se olvida hacer preguntas. Nunca me preguntasteis quién era. Solo visteis a un viejo silencioso». El anciano había hablado sin levantar la voz, pero cada palabra sonó como una bofetada en la sala. Los hijos protestaron, gritaron, suplicaron. Sus voces se superponían en una mezcla de acusación y súplica. El hijo mayor hablaba de su estatus en la sociedad. El segundo acusaba al abogado de mentir. La hija hablaba de sacrificio, de lealtad familiar. El Benjamín, él no dijo nada, pero el anciano ya no respondió. Se limitó a hacer una seña a los sirvientes que siempre lo habían tratado con respeto para que lo acompañaran al despacho privado del patriarca. En ese preciso instante los papeles se habían invertido. El hombre al que llamaban guardián se sentaba ahora detrás del gran escritorio de madera maciza, mientras ellos permanecían en el pasillo como extraños. Los días siguientes la casa estuvo en calma. Empezaron a aparecer cambios. Los vehículos de lujo, que solo servían para impresionar, fueron vendidos. Los contratos dudosos de los hijos, anulados. Los antiguos empleados despedidos por la nueva dirección fueron llamados de nuevo y ascendidos. Se anunciaba una nueva era. Pero los hijos no abandonaron la casa de inmediato. Pasaban sus días lamentándose y llorando de amargura. El anciano aún no los había echado. Los dejaba vagar por el lujo
que ya no les pertenecía como fantasmas de un poder pasado. Y ahí fue donde comenzó la verdadera lección. Los días pasaron como años en aquella casa que se había vuelto silenciosa. El anciano había asumido radicalmente la autoridad y tomado posesión de sus bienes. El viento que antes llevaba las risas arrogantes ahora solo traía suspiros de incomprensión y pasos vacilantes por los pasillos. Cada uno de los hijos, ahora reducidos a sus propios reflejos, deambulaba por una mansión que ya no reconocían como su dominio. El anciano solo hablaba cuando tenía algo que decir. Pasaba sus días leyendo los viejos registros, hablando con los empleados, reorganizando pacientemente los cimientos del imperio familiar que una vez había ayudado a construir en la sombra. No necesitaba recordar su posición. Su presencia era suficiente. Incluso los sirvientes más antiguos, algunos presentes desde la época del patriarca, bajaban la cabeza ante él con un profundo respeto mezclado con culpabilidad. Pero lo que hizo a continuación, nadie se lo esperaba. Una mañana convocó a los 4 hijos en el gran salón. Se sentaron recelosos, algunos llenos de esperanza, otros carcomidos por una ira aún mal digerida. Los observó largamente, como si buscara algo en sus rostros, una señal, una grieta en su orgullo. Tomó la palabra. Cuando un árbol da fruto, atrae las manos. Pero cuando sus raíces están enterradas, a menudo se olvida quién lo plantó. Habéis nacido en la abundancia. No sois responsables de ello, pero habéis elegido permanecer ciegos. Nadie respondió. Habéis insultado a quien protegía todo lo que teníais, y habéis despreciado cada gesto que no brillaba con oro. Pero he aquí mi decisión. Os quedaréis aquí, pero bajo mis condiciones. El hijo mayor se enderezó. Así que no nos echa. El anciano lo miró fijamente. Ser expulsados habría sido un castigo simple. En lugar de eso, vais a aprender a servir. Viviréis en esta casa, pero ya no como sus amos. El segundo hijo saltó de su asiento. ¿Quiere que nos convirtamos en sus sirvientes? No, respondió él con calma, en vuestros propios sirvientes. Se levantó y distribuyó a cada uno un pequeño dossier que contenía tareas. El hijo mayor iría a trabajar como ayudante en un centro de distribución en la periferia de la ciudad. El segundo sería contable voluntario en una pequeña escuela del pueblo vecino. La hija se uniría a una cooperativa de mujeres rurales para aprender gestión artesanal. Al Benjamín, por su parte, se le asignó el orfanato que su padre había apoyado discretamente durante años sin hablar nunca de ello. Todos protestaron. Era indigno, humillante, injusto. Pero el anciano se mantuvo impasible. Quien quiere poseer debe primero comprender lo que tiene entre manos. Os doy la oportunidad de hacerlo. En lo que os convirtáis, después dependerá de vosotros. Las primeras semanas fueron duras. El hijo mayor, acostumbrado a los sillones de cuero, sufría cargando cajas en los almacenes abrasadores. Ya no lo llamaban jefe, sino chaval, por obreros que no tenían nada que perder. Aprendió que las instrucciones gritadas no bastaban para inspirar respeto. El segundo, incapaz de trampear con las cifras de una escuela que no tenía casi nada, se topó con la realidad: niños sin cuadernos, profesores sin cobrar y directoras que hacían milagros con polvo. Su primer intento de pasarse de listo con balances falsificados fracasó cuando lo confrontaron. Comprendió que aquí los errores costaban más que una simple llamada al abogado de papá. La hija, por su parte, casi abandona al segundo día. Acostumbrada al spa y a los tacones, se encontró amasando jabón bajo un cobertizo, trabajando con mujeres que ni siquiera sabían deletrear su nombre. Pero poco a poco vio otra cosa: la solidaridad, la dignidad en el sudor, la inteligencia en la sencillez.
Un día incluso se sorprendió a sí misma, soltando una risa, algo que no había hecho sin burla desde hacía años. En cuanto al Benjamín, él se estaba encariñando con los niños. Él, que nunca había levantado la mano para otra cosa que no fuera una copa, construyó un columpio con neumáticos. Dormía en un colchón fino, se despertaba con el canto del gallo y empezó a escribir un diario. Su corazón se abría, y en sus ojos la vergüenza comenzaba a transformarse en gratitud. Mientras tanto, el anciano observaba desde lejos. Seguía todo a distancia. No había prometido nada. Quería ver comprender si la sangre realmente valía algo frente al aprendizaje. No buscaba herederos de sangre, sino herederos de alma. El mundo exterior también observaba. Los periódicos comenzaron a hablar del misterioso cambio de dirección en el imperio. Los empleados testificaban sobre decisiones más justas, proyectos sociales, un enfoque humano. Algunos decían que era una vuelta a los orígenes. Otros murmuraban que era obra de un guardián invisible. Un día después de varios meses, el anciano volvió a ver al abogado. «Es la hora», dijo simplemente. El abogado ya lo esperaba con una pila de documentos bajo la mano, la mirada seria. «Están aquí», dijo en voz baja. En una sala más pequeña en el piso de arriba, los 4 hijos estaban sentados más tranquilos de lo que nunca habían estado. Su apariencia había cambiado, la ropa ya no era de marca. Las joyas habían desaparecido, incluso su postura había perdido la seguridad de la arrogancia. Esperaban tensos porque lo sabían. Ese día decidiría su suerte. El anciano entró sin prisa, miró a cada uno de ellos con la misma intensidad fría. Sin ira, sin venganza en los ojos, solo justicia, desnuda e implacable. Dejó un dossier sobre la mesa. Aquí están las conclusiones de estos meses. Habéis tenido la oportunidad de aprender, pero las acciones hablan más que las palabras. Se dirigió al hijo mayor. Has aprendido a llevar cargas, pero no a asumir tus responsabilidades. Te aprovechaste de los trabajadores del almacén para que hicieran tu trabajo. Intentaste sobornar a un capataz para obtener favores. No has aprendido nada. Luego se volvió hacia el segundo hijo. Falsificaste las cifras de la escuela 2 semanas después de tu llegada para desviar un modesto fondo destinado a material escolar. Te pilló la directora, pero mentiste acusando a otro voluntario. Debería darte vergüenza. Su mirada se posó en la hija que tenía el rostro agachado. Hiciste algunos esfuerzos. Lo creí. Hasta el día en que humillaste a una mujer del grupo porque había corregido tu error. La hiciste llorar delante de todas las demás y te negaste a disculparte. Tu corazón aún no está preparado. Finalmente miró al Benjamín más discreto, casi invisible. Fuiste el único que no traicionó. Trabajaste con honestidad. Compartiste tu comida. Cuidaste a un niño enfermo con tu propio dinero. Pero nunca tomaste partido cuando tus hermanos hablaban mal de los demás. Preferiste el silencio a la verdad. Se sentó, tomó una profunda inspiración. El abogado abrió un sobre. Sacó varios documentos legales. El anciano anunció con voz tranquila pero definitiva: a partir de hoy no tenéis ningún derecho legal, moral o simbólico sobre esta casa ni sobre ninguna de las empresas de la familia. Todas las propiedades os son retiradas, vuestras cuentas reorganizadas. Los fondos que habéis desviado serán reembolsados hasta el último céntimo con intereses. Si os negáis, la justicia decidirá. Un grito ahogado se escapó del segundo hijo, que se levantó de un salto. No tiene derecho. Os di la oportunidad que nunca ofrecisteis a nadie. Guardé silencio mientras me pisoteabais. Os observé mientras manchabais el legado de vuestra propia sangre. Y hoy os dicto una sentencia. Hizo una seña al abogado. El patrimonio familiar, la casa y todos los negocios se transfieren a una fundación. Ningún heredero de sangre
tendrá acceso a ellos sin merecer su lugar, de por vida. La hija se derrumbó en su silla, con las manos temblorosas. El hijo mayor se aferraba a la mesa como a un salvavidas. El Benjamín, en cambio, se levantó suavemente con los ojos llenos de lágrimas. Hizo una reverencia ante el anciano y salió sin decir palabra. El anciano los miró una última vez. Tratasteis a un hombre íntegro como a un esclavo, porque vestía ropas viejas. Hoy estáis desnudos, y no os quedan más que vuestras cenizas. Salió de la habitación sin mirar atrás. Años más tarde, la gente todavía contaba la historia del anciano al que todos tomaron por un simple guardián, y que había destronado a los arrogantes con el silencio como única arma. Transformó la casa en un orfanato, las empresas en proyectos comunitarios. Su nombre perduró en las escuelas, los hospitales, las tierras fértiles del sur del país. En cuanto a los hijos del patriarca, el mayor acabó vendiendo piezas de repuesto en un ruidoso barrio de una gran ciudad. El segundo fue de juicio en juicio, huyendo de los acreedores. La hija, recluida en la opulencia de otros, vivía de las apariencias, pero ya nadie la escuchaba. El Benjamín encontró refugio en una misión humanitaria lejos de todo. Nunca olvidó, pero nunca regresó. El anciano, por su parte, se extinguió apaciblemente en la caseta a la que había sido relegado con una sonrisa en los labios. Lo había perdido todo y luego lo había recuperado todo sin ruido, sin odio, pero con justicia. Música. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo me están escuchando y sobre todo, ¿qué les pareció esta historia? ¿Les ha llegado al corazón de alguna manera? Donde quiera que estén, les envío un abrazo gigante y mi más sincero deseo de que siempre encuentren paz y bienestar en su camino. Recuerden que todos tenemos una historia que merece ser contada. Si alguno de ustedes tiene un relato o una anécdota especial que quiera compartir, por favor déjenla en los comentarios. Me encantará leerlos y que todos podamos nutrirnos de nuevas experiencias.